Hemos estado estudiando Hechos por varias semanas y al estudiar el libro de Hechos algo es muy claro. Y es que el evangelio es proclamado desde Jerusalén y Jesús les instruyó a sus discípulos que esa proclamación debía ser desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. De hecho, hemos llamado a toda esta serie de forma tal que ilustre cómo esa multiplicación es evidente en la vida de la iglesia. Sin embargo, la multiplicación, cada vez que los creyentes van creciendo en el Señor y van multiplicándose en otros discípulos, hay retos que acontecen. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos visto el hecho de estar en un cuartito, a luego tener que subir a un salón como este, a luego pasar y ver y seguir viendo otras familias siendo alcanzadas. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando el Evangelio es proclamado. De hecho, el pasaje completamente tiene una idea central que lo corona de forma muy clara, y es que una iglesia llena del Espíritu crece. Una iglesia llena del Espíritu crece, por lo que debemos actuar como lo que somos. El cuerpo de Cristo, si hemos de ser capaces de responder a las necesidades espirituales y a las necesidades físicas de nuestros miembros. Lo voy a repetir una vez más porque es algo que está muy claro en este pasaje. Una iglesia llena del Espíritu crece. Y eso trae retos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos actuar como lo que somos. El cuerpo de Cristo. Debemos actuar como un cuerpo si hemos de responder apropiadamente a las necesidades espirituales y físicas de nuestros miembros. De hecho, el pasaje nos muestra a través de un problema que se suscitó, del cual acabamos de leer en el versículo 1, un problema que se suscitó, el pasaje nos recuerda 4 principios que debemos recordar como iglesia si hemos de actuar como un cuerpo. Fíjense, la iglesia no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto es un organismo divino. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que la iglesia no es edificada por hombres. No es la propiedad de un grupo de hombres ni de un hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si ha de responder a las necesidades espirituales y físicas de sus miembros, ella ha de actuar como ese cuerpo que el Señor ha dicho. Aquí tenemos 4 principios que debemos recordar como iglesia si hemos de actuar como un cuerpo. Encontramos el primero a la luz del problema que acabamos de leer en el versículo 1. Miren lo que dice el pasaje. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Ese es el problema. Es una iglesia que ha estado creciendo. Lo vimos de ser simplemente un grupo de los apóstoles y de las personas que estaban cerca de Jesús, a luego ser más de 120, a luego de en un solo sermón 3,000 y luego el número subir a 5,000. Los estudiosos piensan que para este momento es una iglesia con un crecimiento sin precedentes. Aproximadamente 20,000 personas estiman los comentaristas y estudiosos que había en este momento. Imagínense, en poco tiempo este crecimiento vertiginoso iba a traer mucha celebración y bendición, pero también muchos retos. Y los retos vienen porque el crecimiento necesita estructura. Hay veces cuando el crecer va a demandar que nosotros tengamos que invertir más tiempo, más manos, más personas. Y entonces esto es exactamente de lo que este pasaje trata al leerlo. De hecho, el primer principio que debemos recordar es evidente inmediatamente. Este es, recordemos nuestra identidad al identificar alguna debilidad. Recordemos nuestra identidad al identificar alguna debilidad. Eso es lo que sucede aquí. Es una debilidad producto de no tener una estructura para responder al crecimiento que la iglesia ha estado experimentando. Aquí no hay un pecado, aquí hay una falta de estructura.
no hay manera en que ellos hayan podido estar respondiendo a esto de la manera que han estado funcionando antes. Así que tiene que haber un cambio, porque el crecimiento es un cambio. Y nosotros lo hemos vivido de alguna manera también. Obviamente no hemos crecido como ellos han crecido. De hecho, es un crecimiento sin precedente, pero hemos crecido porque el Espíritu hace crecer su iglesia. Y entonces, aquí viene el reto. En aquellos días, cuando se multiplicaron los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Yo sé que en algunas de las versiones dice, hubo una queja de los griegos porque sus viudas eran desatendidas, y hubo una queja de griegos contra los judíos. Ese tipo de traducción oscurece el pasaje. Aquí no hay gentiles. Aquí básicamente tenemos un grupo de judíos, de personas de Israel, pero con diferentes tipos de orígenes. Tenemos judíos que habían crecido en Palestina y tenemos judíos que habían crecido en la dispersión fuera. Nosotros entendemos muy bien de qué se trata todo esto. Es como si tú eres hondureño, tú eres venezolano, tú eres mexicano, colombiano, cualquiera de las naciones aquí representadas. Nuestros hijos pueden haber nacido en los Estados Unidos, pero ellos siguen teniendo la identidad de origen, sus padres, cultura en algún sentido. Imagínense que de alguna manera ellos se muevan de regreso a nuestros países de origen. Ellos siguen siendo hondureños, mexicanos, colombianos, siguen siendo argentinos, siguen teniendo su sangre, cultura, crianza, todo esto, pero han crecido en otro lugar. Eso es lo que pasaba con estos judíos. Algunos habían crecido en Palestina y otros habían venido de algún lugar de las afueras de Palestina. De hecho, era muy normal que sucediera eso cuando las personas estaban al final de su edad. Generalmente, cuando ya avejentaban, tenían el sueño de volver a Palestina, de volver a estar allí en su lugar de origen. Y de hecho, eso aumentaba la probabilidad de que hubiera más viudas. Porque estamos hablando que muchos de estos hombres, ya en edad muy avanzada, al regresar a Palestina, morían y dejaban a sus viudas. Pero hay algo maravilloso, y es que muchas de esas familias que estaban en la dispersión y que habían regresado, habían venido a los pies de Cristo. Y lo que vemos aquí era que eran parte de la iglesia. Pero hay un problema. El problema es que los judíos palestinos creyentes dentro de la iglesia estaban desatendiendo por alguna razón que no es muy específica en el pasaje a esas viudas que eran de este otro tipo de origen, de judíos de otros orígenes, judíos que hablaban generalmente griego en vez de arameo. Así que tenemos también aquí una diferencia cultural de alguna manera, aunque eran judíos ambos. Aquí tenemos judíos cuyo primer idioma probablemente era el arameo, y tenemos otros cuyo idioma principal era el griego. Así que hay una diferencia cultural, diferencia en el lugar que crecieron, contextual, diferencia en el idioma. Sin embargo, son parte de la misma iglesia. De alguna manera nosotros compartimos algo de eso, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes nacionalidades, tenemos diferentes backgrounds, diferentes formas en las que fuimos criados, países diferentes en los que fuimos criados. Algunos han crecido acá, han pasado la mayor parte de su vida acá, otros están recién llegando hasta aquí, otros crecieron fuera de aquí o han pasado la mitad de su vida aquí, la mitad de su vida en otro lugar, pero estamos aquí porque la iglesia está formada por ese tipo de diversidad, y es algo que solo el evangelio puede hacer. Y lo que vemos aquí es la obra del Espíritu. Así que vino una evidencia de una debilidad. El crecimiento a veces ilustra o describe este tipo de retos. ¿Qué pasó? Este pasaje nos recuerda que debemos recordar sobre todo nuestra identidad. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Qué hicieron los apóstoles? Todavía son llamados los 12. Judas fue sustituido, recuerdan que fue sustituido por Matías. Y luego dice el versículo 2, Lucas dice, entonces los 12 convocaron
a la congregación de los discípulos. Aquí tenemos las viudas siendo desatendidas, se sirve una distribución de alimentos y por alguna razón no están recibiendo el alimento adecuado conforme a lo que todo el mundo está recibiendo. El número ha aumentado. Los apóstoles probablemente no pueden ver toda esta multitud, probablemente reuniéndose en diferentes edificios o casas. Y aquí tenemos el punto. ¿Qué hacen ellos? Hacen una reunión. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Recordemos nuestra identidad al identificar alguna debilidad. Nuestra identidad no viene dada por la nación de donde venimos. Nuestra identidad no viene dada por el idioma que nosotros hablamos. Por ejemplo, aquí en Faith somos una iglesia, 2 congregaciones, generalmente una que habla inglés, nosotros hablamos español. Pero nuestra identidad no viene dada por el idioma, nuestra identidad viene dada porque somos una congregación de discípulos de Cristo. Fíjense cómo el énfasis de Lucas continuamente es este. Versículo 1, al multiplicarse el número de discípulos. Versículo 2, entonces ellos convocaron a la congregación de los discípulos del Señor Jesucristo. Esa es nuestra identidad. El pasaje aborda la identidad del cuerpo de Cristo como uno diverso, pero al mismo tiempo uno, porque todos somos discípulos del Señor Jesucristo cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él. La congregación de discípulos, de hecho, me encanta, porque en este punto la congregación está frente a él y el punto aquí no es si hablan griego o arameo, el punto aquí es si son discípulos para estar en esa reunión donde ellos lo convocan. ¿Qué significa ese término congregación? Lo que significa es que la iglesia no es un club. La iglesia no es ese lugar de entretenimiento al que vamos a pasar el tiempo. La iglesia es el conjunto de aquellos que han sido llamados por el Señor Jesucristo. De hecho, el término congregación aparece tantas veces en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo de Dios y luego lo vemos en el Nuevo Testamento para hablar del conjunto de aquellos que sirven al Señor Jesucristo sin importar su nación, sin importar su origen. Todos los que vienen a Cristo han nacido del Espíritu y ahora les servimos al mismo Señor y Salvador. Congregación de discípulos, esa es la otra palabra. Es una palabra que la vamos a ver continuamente en el libro de Hechos y que aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué significa el término discípulo? Es un término que generalmente significó aprendiz, aunque esa es la acepción general, ese es el significado general del término. Un aprendiz, ¿aprendiz de quién? Si hay un discípulo, significa que hay un maestro. Y alguien dice, yo soy un discípulo. ¿Dónde está mi maestro? Bueno, la Escritura dice que el maestro de los cristianos es Cristo mismo. Pero el término maestro aquí no es maestro de escuela, no es maestro de la universidad, no es un maestro de una profesión específica, maestro en términos de que es el amo y señor, pero también aquellos de quienes los discípulos aprenden y a quien quieren parecerse. El discipulado cristiano no es una clase, es una relación con el maestro y este es Cristo, en el cual el discípulo no busca simplemente aprender teorías de la vida cristiana, sino que busca parecerse a aquel que es su Señor y Rey, y este es Jesucristo. Así que el discipulado no se aprende en un salón de clases, aprendemos la doctrina, y este miércoles nosotros comenzamos una serie de clases que hemos titulado Nuestra Fe. Así que están todos invitados, yo espero verles a todos. Nuestra fe, un estudio acerca de lo que creemos. Sin embargo, el discipulado es mucho más que saber lo que los cristianos creen. El discipulado es el producto de la obra del Espíritu en el corazón de una persona para que comience a ver a Jesucristo no solo como su Señor, sino como aquel a quien Él quiere parecerse. A quien Él quiere, mientras crece, ser y actuar de forma tal que ilustre, que evidencie que Él es un seguidor del Señor Jesucristo. El discipulado es un proceso, pero al mismo tiempo tiene un inicio. Incluso en el inicio, aquellos que buscan parecerse a Cristo son llamados discípulos. Me encanta porque el discípulo se multiplica en otros discípulos.
Y así comienza el versículo 1. Fíjense, dice el texto, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos. La iglesia no está interesada en crecer en números, sino en crecer en el número de discípulos. Es una diferencia tener asistentes y tener discípulos. Pero para que haya discípulos, tiene que haber discipulado. Y básicamente el discipulado cristiano no es más que el momento cuando un discípulo de Cristo comienza a caminar con un nuevo discípulo de forma tal que él pueda modelarle por medio de las escrituras y por medio de su vida cómo nosotros crecemos a la luz de quien es nuestro maestro, y ese es el Señor Jesucristo. Una de las tragedias más grandes que muchas veces encuentro es al preguntarle a creyentes, aun cuando voy a otros lugares a predicar o a dar una conferencia, generalmente parte de mi interacción con las personas, si la conversación llega a un grado de profundidad y ellos se están identificando como creyentes y dicen yo quiero crecer, o yo quiero ser un pastor, o yo quiero ser un predicador, mi pregunta es ¿quién te discipuló? Lamentablemente, y es algo que es un fenómeno contemporáneo, muy pocas personas han sido discipuladas. Eso no es lo que vemos en la palabra del Señor. Por eso nosotros aquí en Faith en Español queremos crecer como una congregación de discípulos de Cristo y queremos invertirnos en el discipulado a través de grupos más pequeños que este, donde juntos podamos crecer en el Señor y viendo lo que dice nuestro Maestro, el cual es Jesucristo. La identidad, por lo tanto, de los creyentes es mostrada aquí como aquellos que son discípulos de Cristo. Así que la debilidad debe ser abordada a la luz de nuestra identidad. Lo que nos muestra también es que esta iglesia no era perfecta. Muchas personas tienden a ir a Hechos y decir, bueno, esta es una iglesia perfecta. No es una iglesia llena del Espíritu, pero donde hay debilidades. Hermanos, y si en esa congregación había debilidad, imagínense cualquier otra congregación. Nosotros tenemos también debilidades y toda congregación tiene debilidades. Eso no hace que no sea llena del Espíritu. Eso no hace que los hombres que dirigen esa congregación no sean hombres piadosos. Simplemente indica que es un proceso en el cual la propia iglesia crece. La iglesia no es un círculo santo cerrado, como alguien ha dicho. Es un hospital que restaura a aquellos que sumidos en su pecado han sido rescatados por el Señor Jesucristo. Nosotros nunca debemos creer de nosotros que somos, usted es una iglesia, aquí todos somos perfectos, aquí todos caminamos. Esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros queremos ser una iglesia que ilustre muy bien que somos una comunidad de gente imperfecta, pero que ha sido transformada por el único que es perfecto, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos nuestra identidad al identificar la debilidad. Pero la debilidad estaba presente allí. Eso nos lleva al segundo punto. No solo debemos recordar nuestra identidad, recordemos nuestra prioridad al responder a la necesidad. Hay que responder a la necesidad. Aún no sea un pecado, si es una debilidad, hay que buscar cómo solucionarla. En este caso, eran viudas que necesitaban soporte de alimento, soporte financiero, algo muy común y mandado por el Señor en todo el Antiguo Testamento. Había una necesidad evidente. Las viudas estaban dentro del escalafón social, dentro de los más pobres, junto a los huérfanos, y las viudas generalmente estaban en el fondo del escalafón social. Y el Señor es un Dios compasivo que instruyó a su pueblo, aún en el Antiguo Testamento, a cuidar de las viudas y de los huérfanos. Por lo tanto, para nosotros esto no deja de ser una prioridad, no deja de ser algo que nos mueve el corazón. Es por eso que nosotros tenemos dentro de nuestro presupuesto como iglesia una partida que tiene que ver con benevolencia, que tiene que ver con ayuda, que tiene que ver con velar por las necesidades, aún por aquellas necesidades que son temporales. Hay momentos de crisis en medio de nuestras vidas, y ahí tiene que estar el cuerpo de creyentes también ayudando en medio de esas necesidades. Ciertamente el pasaje nos muestra dos tipos de necesidades, y la primera es muy aparente, la necesidad
física, la necesidad física. Pero hay una que es todavía más importante que la necesidad física. Es la necesidad espiritual. Así que tenemos dos tipos de necesidades aquí. Los apóstoles se encuentran en una disyuntiva, se encuentran en un camino que aparentemente no tiene salida. Si comenzamos a atender el número de viudas, póngale número, como en 20,000, una congregación de 20,000 personas, como ¿cuántas viudas había allí? Más de las que los apóstoles podían atender. Y entonces imagínense ese cuadro. Hay que sí que están en una disyuntiva. Si nos ponemos a atender las mesas y atender cada viuda, nosotros no vamos a poder seguir predicando la palabra. Nos vamos a convertir en un organismo de beneficencia. Pero no va a haber tiempo para meditar en las escrituras. No va a haber tiempo para orar por nadie. Nosotros aquí vamos a simplemente convertirnos en una oficina de beneficencia pública. Hermanos, si no hay proclamación de la verdad y solo hay beneficencia y solo se atiende la necesidad física, la iglesia ya no es una iglesia. Es otra cosa. Probablemente una buena cosa, no es la mejor de todas, porque no está atendiendo a la mayor de todas las necesidades. De hecho, hay algunos lugares y grupos que se han convertido de ser una iglesia y han pasado a ser un grupo de caridad, donde solo se suple a la necesidad física. De hecho, debemos tener mucho cuidado, aun cuando nosotros hacemos obras de benevolencia, no dar lugar al mal entendimiento de que cuando se suple la necesidad física, toda necesidad ha sido suplida. Hermanos, la palabra de Dios dice muy clara de que tú y yo no solo somos cuerpo. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que cuando Dios creó al ser humano, Él creó un ser humano que tenía cuerpo, una parte física, pero también sopló aliento de vida, ilustrando de que también hay una parte espiritual en nosotros. Así que el ser humano está constituido de forma física y de forma espiritual. Nuestra mayor necesidad, de hecho, que incluso tiene efectos sobre lo físico, es nuestra necesidad espiritual. Si olvidamos qué es un ser humano, podemos pensar que si él tiene comida, ya está bien. Que si su estómago está lleno y no está enfermo, ya él ha resuelto todos sus problemas. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que tú puedes tener tu estómago lleno, el banco lleno de riquezas. Tú puedes estar gozando de la mejor salud de tu vida y aún así estar muerto. Oh, ¿cómo así? Aún así estar muerto. Muerto en tus delitos y pecados, muerto en tus transgresiones, muerto sin propósito en la vida. No somos solo físicos, tenemos alma, tenemos espíritu. La palabra de Dios, por lo tanto, es ese alimento espiritual. Si hemos de ser un cuerpo, no solo debemos ser el cuerpo de Cristo, tiene que estar el alimento que nos haga ser un cuerpo saludable. Y ese alimento es el alimento de la palabra de Dios. Los apóstoles, versículo 2, lea conmigo por favor. Dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente. Esa palabra conveniente es una palabra que traducida de esa forma como conveniente literalmente significa agradable. No es agradable. Alguien dice cuando lee el texto en su idioma original, ¿cómo que no era agradable? Agradable para Dios. Está implícito dentro del término. No era agradable para Dios que los apóstoles dejaran su tarea de ministrar la palabra de Dios para convertirse en ministradores solo de alimentos. No es conveniente, ha sido traducida, que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Detengámonos un poco aquí. ¿No es que el problema es por el servicio a las mesas? Sí, es una necesidad. Sí, hay que responder a ella. Pero no podemos responder a una necesidad importante descuidando la más importante de las necesidades. Es lo que los apóstoles están allí presentando. Versículo 4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que aquí me encanta porque la palabra ministerio que se utiliza aquí, es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono. Hay dos oficios en toda la iglesia en el Nuevo Testamento. Esos oficios son pastor, que también es llamado anciano u obispo o líder.
El otro oficio es diácono. Básicamente el pastor sirve por medio de su liderazgo. Los diáconos lideran mediante su servicio. Y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí todavía no había sido establecido el diaconado. Pero la palabra diaconía aparece. ¿Qué significa la palabra diaconía? Servicio. Y me encanta porque de alguna manera Lucas, al describir este hecho, él dice servir a las mesas, la palabra diaconía, y luego dice, hablando de los apóstoles, que ellos dijeron, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio. Esa palabra ministerio que aparece allí en tu Biblia es la palabra diaconía también. Los traductores la han traducido, valga la redundancia, como ministerio, porque el ministerio también es servicio. Entonces, lo que está diciendo es, siempre que estás obrando en el cuerpo de Cristo, estás sirviendo. Escuché a alguien decir en una ocasión, yo comencé mi ministerio sirviendo, pero ahora mi tarea es predicar. A lo que yo le pregunté. Entonces, cuando tú estás predicando, no estás sirviendo. Hermano, qué terrible error. Hermano, si lo que yo estoy haciendo en este momento al enseñar la palabra no es sirviendo al cuerpo de Cristo, ¿qué es? Tener la idea, hermanos, de que en algún momento, si tú eres un cristiano, dejas de servir para hacer otra cosa, no es simplemente una idea antibíblica, es una idea diabólica. Hermanos, todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros es mayor el uno que el otro. Todos nosotros ocupamos diferentes posiciones en el cuerpo y estamos haciendo lo mismo, sirviendo al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. La iglesia no es el conjunto donde hay un servidor diferente, es un servidor especial. Servidores. Fíjense que el énfasis aquí no está en el servidor, está en la palabra, que es aquella, la única que puede satisfacer las necesidades espirituales. En otras palabras, grande aquí no es el hombre, ni los apóstoles, ni los demás. Cada uno está jugando un rol dentro del cuerpo de Cristo. Quien es grande es Dios, quien por medio de su palabra satisface las necesidades de nuestras vidas, las necesidades eternas de nuestras vidas. Así que lo que vemos aquí es que los apóstoles dicen, podemos caer y olvidar el ministerio de la palabra. Y esto no era simplemente algo para los apóstoles. Luego vamos a ver en textos como 2 de Timoteo 4, donde Pablo le dice a Timoteo, quien era una especie de pastor, y le dice, predica la palabra. Su responsabilidad era la palabra, orar, la palabra. El texto muestra que aquellos que han sido llamados por el Señor a cuidar del pueblo del Señor, como pastores, como predicadores, como aquellos que enseñan la palabra, deben tener el tiempo y el énfasis importante para orar por ese pueblo que el Señor le ha puesto a cuidar, y también para la palabra de Dios y alimentar ese pueblo con la palabra de Dios. Porque donde la palabra de Dios no es servida, entonces no hay una iglesia. Pero la iglesia tiene que ser también intencional en el hecho de que sus pastores tengan el espacio, el tiempo de poderse concentrar en este rol que el Señor les ha llamado a hacer. Es por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cual tiene roles diferentes dentro de ese cuerpo. Tercero, un tercer principio aquí. Recordemos nuestra responsabilidad al evaluar los que han de ministrar. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se iba a hacer con las mesas entonces? Porque todavía tenemos la necesidad. ¿Qué se iba a hacer? Versículo 3. Hay que recordar como iglesia nuestra responsabilidad al evaluar a los que han de ministrar. Ok, aquí están los que van a tener ese rol específico del ministerio de la palabra. Aquí está el espacio del ministerio de la palabra. ¿Qué se va a hacer con las necesidades físicas que también son importantes? Dentro del cuerpo de Cristo, el Señor, como la iglesia es un cuerpo, tiene otros de los miembros de ese cuerpo que pueden responder a esa necesidad. Y este era el fallo. Esta era la debilidad de esta iglesia. Hasta este momento todo pasaba por la mano de los apóstoles. Aquí aparecen entonces, hay otros dones. Hermanos, cada uno de ustedes tiene dones especiales. Algunos de ustedes han sido llamados por el Señor a enseñar la palabra de Dios y van a tener que crecer en esa área. Algunos han sido llamados para servir de otra manera. Todos tenemos dones espirituales.
diversos dones. Primera de Pedro, capítulo 4, dice que el creyente tiene por lo menos un don, tiene. Pero el versículo 3 nos muestra uno de los hermosos elementos aquí. Dice, por tanto, hermanos, esta es la reunión, los apóstoles hablan, escojan de entre ustedes. Me encanta porque aquí está la participación de la congregación bajo el liderazgo de los apóstoles. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Así que aquí está el liderazgo, primero, de los que ministran la palabra, pero también está la participación de la congregación. En ciernes aquí está un modelo congregacional, como las palabras de Dios describe que la iglesia debe ser gobernada. Nosotros como iglesia creemos que la palabra de Dios es muy clara de que el gobierno de la iglesia en última instancia descansa en la congregación misma, no en un hombre, no en un grupo de hombres. Los ancianos o pastores lideramos, pero al final la iglesia tiene que involucrarse y participar en las decisiones finales. Y lo que vemos aquí es esto. Los apóstoles les dicen, elijan ustedes, busquen en medio de ustedes. Ahora, no es que van a buscar a cualquiera. Hermano, una de las terribles formas de tratar de responder a las necesidades es pensando simplemente en las capacidades. Y a veces decimos, esta persona puede hacerlo porque tiene tales y tales habilidades. La pregunta no es si tiene las habilidades. Nunca en las Escrituras, quien va a servir o ministrar dentro del cuerpo de Cristo, nunca se prioriza su capacidad. Siempre se prioriza su carácter, su corazón. Siempre. Y si hemos de ser una iglesia bíblica, nosotros debemos poner siempre el carácter por encima de las habilidades y del conocimiento. Son 3 patas, ¿verdad? Conocimiento, dones, carácter. El carácter sostiene las otras 2. Puedes tener dones y puedes tener conocimiento. Si no tienes carácter, estás descalificado. ¿Cuál es el carácter que se exige? Fíjense que esto es importantísimo. ¿Qué iban a hacer ellos? A servir canastas en una mesa probablemente. Pero dice, espérense. Para pasar esa canasta, estos son el tipo de hombres que van a dirigir eso. Obviamente ellos eran 7, no podían ellos suplir todo. Ellos van a dirigir cómo se iba a hacer esa distribución. Pero dice, oigan lo que dice. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, primero. Buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Pedro, pero para pasar la canasta, o sea, la compra, esto lo compramos en Food Lion, estas son las fundas, a ti te toca llevar esto, no tiene que estar lleno del Espíritu. Pero es que tienen esta funda necesitan, es que pesan más de la cuenta, que no puedo solo. No, porque cualquier servicio dentro del cuerpo de Cristo, número 1, es una ofrenda a Dios. Es serio. Hermanos, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y estamos modelando y creciendo en lo que la palabra de Dios dice, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, porque tienen que saber ahora cómo van a distribuir. Pero tienen que ser responsables porque se van a encargar de esto. Mira lo que dice el versículo 3, a quienes podamos encargar de esta área. Personas que puedan hacer esto de forma confiable, de forma discreta, de forma tal que ellos puedan ser ejemplo dentro de la congregación. Y es interesante porque parece que todos ellos eran de origen helenista, que hablaban el idioma de aquellos que estaban en necesidades, que eran parte también de ese cuerpo de diferente origen. Fíjense, como lo sabemos por el nombre de ellos, los 7 nombres son griegos. Versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, de quien vamos a conocerlo muy bien la semana que viene,
Es uno de los pasajes más largos que voy a predicar, porque voy a predicar desde el versículo 8 que sigue hasta el capítulo 8. Solo sobre este hombre, Esteban. Lucas lo introduce aquí. Esteban, quien fue el primer mártir, la primera persona que murió por Cristo dentro de la iglesia. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Qué hermosa descripción. ¿Te imaginas cuando alguien dice, ustedes conocen a Pedro, conocen a Juan? Sí, claro. Es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Significa que esta persona ha rendido el control de su vida de manera voluntaria y por la obra de Dios al Espíritu Santo, para que sea el Señor por medio de su palabra quien gobierne su vida. Lleno de fe. A Felipe, de quien vamos a hablar también dentro de 2 semanas. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Este era el único que no era judío. Prosélito era un gentil, un no judío, que se convertía al judaísmo, y ahora él no solo se había convertido al judaísmo, sino que el Señor lo salvó y ahora es un cristiano. De los otros 5, aparte de Esteban y de Felipe, no se mencionan más en el libro de Hechos. Se mencionan a Esteban y a Felipe, se introducen aquí, pero todos tenían las mismas cualidades. ¿Qué hicieron con ellos? Versículo 6. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Algo muy particular que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la imposición de manos como una comisión, cuando alguien va a hacer algo dentro del cuerpo de Cristo, a veces también para la ordenación, y habla de esa responsabilidad de encargo. Así que el pasaje, al tocar el tema de la sanidad espiritual del cuerpo de Cristo, nos muestra que no hay sanidad verdadera si quienes han de ministrar, si quienes han de servir, no están cualificados en su carácter. Las cualificaciones descritas para aquellos que iban a servir a las mesas deben darnos una idea de la importancia que tiene servir dentro del cuerpo de Cristo. Así que claramente nos muestra la seriedad de esto. Yo sé que nosotros podemos llegar a cualquier lugar y pensar, yo aquí puedo hacer esto, yo tengo el talento, tengo todo esto. Recuerda siempre, el corazón está en la prioridad del carácter. De hecho, para los propios pastores, en 1 Timoteo capítulo 3, cuando tú revisas las cualificaciones para ser un pastor, y luego versículo 8 hasta el 15 de 1 Timoteo 3, te vas a dar cuenta de algo. En el caso de los pastores, generalmente todas las cualificaciones que se le exigen son morales. Solo una tiene que ver con la aptitud, apto para enseñar. Pero después todas las demás tienen que ver con su moralidad, irreprensible, que gobierne bien su casa, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Así que menciona cada una de ellas de forma tal que él modele ese carácter de Cristo. Y luego dice apto para enseñar, porque si el pastor no puede enseñar, entonces no debiera ser pastor. Pero el énfasis siempre es el carácter sobre todas las cosas. Y después viene lo otro. Y lo mismo es para cualquier servicio dentro de la iglesia. Así que recordemos, hermanos, que no somos guiados por tapar la necesidad, somos guiados por evaluar. Tenemos la responsabilidad de evaluar lo que han de ministrar. Finalmente, el pasaje concluye con un versículo muy hermoso. Versículo 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Hermano, esto pudo detener la multiplicación. Aquí pudo armarse una división tremenda. Por eso yo he titulado este sermón Multiplicación sin división. Pero la división que pudo haber suscitado esto es calmada por la unidad que provee el Espíritu cuando la iglesia funciona como un cuerpo, donde todos están jugando un rol, donde el Señor los ha puesto conforme al carácter, los dones que Él les ha dado. Pero entonces el versículo 7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Más? Sí, más. Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Hermanos, recordemos nuestra finalidad al avanzar en unidad. Ese es el principio aquí. Recordemos nuestra finalidad al avanzar en unidad. Nuestra finalidad es seguir proclamando el mensaje de la verdad y que otros vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Miren, cuando la iglesia no funciona como un cuerpo, esto es lo que sucede. Comienzan a darse este tipo de conflictos intestinos, este tipo de conflictos internos porque la iglesia no está funcionando como un cuerpo sano. En orden de que la iglesia pueda caminar, no solo satisfacer las necesidades físicas y espirituales de sus miembros, sino de cumplir la misión que el Señor le ha encargado. Ella tiene que ser un cuerpo sano. Y eso es lo que pasa aquí. Versículo 7, se resolvió la situación y la palabra de Dios crecía. Claro, crecía porque no fue descuidada. Y hay otros quienes están haciendo las otras demandas del ministerio para que la palabra siga creciendo. De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando leo este texto que dice, la palabra crecía. ¿Cómo? ¿Cómo que la palabra crecía? Es una forma de Lucas de decir, seguía extendiéndose por doquier. Esto es que por medio de la extensión de la proclamación de la verdad, el número de discípulos, no de asistentes, de discípulos se multiplicaba y muchos más se sometían al señorío de Cristo, como los sacerdotes que son descritos en este pasaje. Sacerdotes probablemente del escalafón más bajo, que estaban en necesidad física, no eran de los saduceos que estaban allá arriba. Había todo tipo de sacerdotes, miles de sacerdotes había. Y muchos de ellos comenzaron a ser alcanzados con la verdad. Recuerda en el capítulo 4 y 5, los sacerdotes están oponiéndose a la verdad de Dios. Aquí el Señor los está transformando. Hermanos, el evangelio puede transformar, no importa el tipo de vida, no importa lo que está viviendo, no importa el pasado que haya tenido, no importa si antes se opuso a la verdad, no importa si que él era ateo, no importa. Cristo puede transformar cualquier corazón. De los opositores, de los indiferentes, de los religiosos, Cristo transforma el corazón. Proclamemos la verdad de Dios. Pero si tú estás aquí hoy y no sirves al Señor Jesucristo, ese es el llamado que el Señor te hace. El Señor te llama a la obediencia, a la fe. ¿Qué significa eso? Te llama a arrepentirte de tus pecados y a creer en Cristo como tu Señor y Salvador, para que ahora seas parte de un cuerpo. Y ese es el cuerpo de Cristo, sano, donde el Señor te use con sus dones para la gloria de Él y para la salvación de muchos. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Eso es lo que el Señor hace, y lo hace en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Hermano, hermana, si tú estás aquí hoy, yo estoy muy agradecido de que tú seas parte de este cuerpo. Y mi oración es que cada uno de nosotros encuentre su lugar en el cuerpo, para que lleno de fe, lleno del Espíritu, modelando lo que dice la palabra de Dios, podamos servir a los demás con el corazón que la palabra muestra, sin olvidar nuestra finalidad. Y nuestra finalidad en unidad es proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra.